voy a controlarme la hora para no enrollarme demasiado vale, y dejar tiempo al debate. Que economía feminista es una corriente de pensamiento económico crítico, es decir, no es tanto una propuesta de cómo organizar el sistema económico, sino es más bien una propuesta de cómo empezar a pensar la economía y desde ahí, por supuesto, empezar a hacer contrapropuestas porque el sistema económico que tenemos no nos gusta, digamos, desde el feminismo, pero es una corriente de pensamiento económico. Entonces tiene sus propios elementos definitorios, tiene sus conceptos, tiene sus sistemas de medición, modelos, etcétera. Está parcialmente vinculada a la academia, o sea que hay gente dentro de lo que es el ámbito académico haciendo cosas a las que denomina economía feminista, pero la potencia fundamentalmente viene en el momento en que esto engancha con los procesos reales y con los movimientos sociales, ¿no? Es decir, desde la dimensión política, de propuesta, de intervención en el sistema económico, de propuesta política. Por decir que empieza en algún lado, la economía feminista surge, digamos, de una doble incomodidad. Me da la sensación de que estoy chillando demasiado, pero no. O sea, vale. Está bien. De una doble incomodidad, por un lado la idea de que las mujeres son económicamente inactivas, o sea, la inactividad histórica de las mujeres que se empieza a revertir en los últimos años con lo de la incorporación al mercado laboral, pues un poco esa cosa de, pero ¿qué pasa? Que las mujeres hemos estado históricamente sentaditas esperando que nos lloviera del cielo las cosas, y esto vinculado también con el enfado, digamos, por el mal acceso o el deficiente acceso a recursos, a activos y a derechos sociales y económicos. Entonces, digamos, desde esta doble incomodidad empezamos a preguntarnos qué pasa, qué tiene que ver la economía con la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero no nos quedamos tampoco únicamente en decir hay un reparto injusto de la riqueza y de los trabajos, sino es partir desde esa constatación obvia e ir más allá. Y entonces, desde esta constatación, ¿hacia dónde vamos? Entonces, yo diría que la economía feminista tiene tres elementos definitorios. En primer lugar, es una forma de pensar la economía que se plantea a sí misma desde el principio como con voluntad de intervenir políticamente. Es decir, no se cree en esa distinción entre lo que es la economía normativa y la economía positiva, o lo que es no cree que exista una forma de pensar y de pensar la economía que sea puramente técnica y que carezca de una dimensión de intervención política. Entonces, se considera que toda forma de pensar la economía tiene un posicionamiento político. Entonces, esta surge de un posicionamiento político muy claro, que es avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, hacer un cuestionamiento radical de qué tiene que ver el capitalismo con el patriarcado. Entonces, en este sentido también es importante decir que se plantea que economía no es una cuestión técnica que hagan los expertos, sino que la economía tiene que ser un discurso político que hagamos entre todas y todos. Entonces, digamos, politizar y democratizar la creación de conocimiento y la capacidad de intervención y de pensar el sistema económico y de decir qué transformaciones queremos hacer. O sea, que no nos vengan con discursos técnicos, digamos, sino que lo democraticemos y lo politicemos. Este sería el primer elemento definitorio. Porque además la economía se considera que está mucho más arraigada con los procesos vitales y cotidianos de los que nos pensamos. Entonces, en ese sentido, todo el mundo, y en concreto todas las mujeres, podemos y necesitamos hablar y discutir sobre economía. El segundo elemento definitorio sería la noción de ampliar qué entendemos por economía y qué entendemos por trabajo. Es decir, hay economía más allá de los mercados y más allá del intercambio monetario, y hay trabajos más allá de los trabajos que se pagan, que son los únicos que solemos ver. Entonces, desde aquí se pone mucho énfasis en recuperar los trabajos no remunerados. La economía feminista ha dedicado mucho espacio y mucho pensamiento a los trabajos que no se pagan y que no solemos ver. Entonces, se considera que es crucial tenerlos en cuenta, y en economía nos los dejamos fuera sistemáticamente. O sea, la economía está absolutamente reducida a entender los flujos, los intercambios de dinero y el trabajo que se paga, y todo lo demás se lo deja fuera. Entonces, ampliar el mapa. Por un lado, por la ingente cantidad de trabajo que hay ahí. Es decir, dedicamos más horas a trabajar fuera del mercado que a trabajar en el mercado. Y estas son actividades absolutamente indispensables para que la vida salga adelante, y no nos las podemos dejar fuera, y sin embargo nos las dejamos sistemáticamente fuera. Pero no solo por la ingente cantidad de actividad humana, de esfuerzos y de conocimientos que se despliegan, ¿se oye mejor así? Sí. Que se despliegan en los trabajos no remunerados, sino porque además lo que decimos es que es desde ahí, desde las esferas no monetizadas del sistema económico, desde donde en última instancia se está resolviendo la economía. Porque lo que decimos es que economía no son flujos de dinero, sino que economía son los procesos que sostienen la vida, los procesos que satisfacen las necesidades de la gente. Entonces, para satisfacer las necesidades de la gente hay muchísimo trabajo que no ocurre en el mercado, y de hecho es desde fuera del mercado donde se asume, y ahora incidiré más en eso, se asume la responsabilidad final de satisfacer las necesidades concretas de gente concreta, es decir, de resolver lo que en última instancia
trabajo y de economía, digamos que lo que se propone es desplazar el eje analítico. Lo que tenemos en el centro, lo que tenemos que tener en el centro a la hora de pensar el sistema económico no son los mercados, no es los flujos monetarios, sino que son precisamente esos procesos de satisfacción de necesidades, los procesos de sostenibilidad de la vida. Entonces lo que decimos es que miramos el sistema poniendo en el centro los mercados y además hacemos nuestras propuestas políticas absolutamente reducidas a lo que es el ámbito de los mercados. Nos cuesta ir más allá del empleo, ir más allá del salario. Entonces la propuesta es desplazar el eje tanto del análisis como de la intervención política para priorizar los procesos de sostenibilidad de la vida. Y desde ahí abrir otra serie de preguntas. ¿Qué prioridad tienen los procesos de sostenibilidad de la vida en el sistema económico capitalista heteropatriarcal que tenemos actualmente? ¿Qué distintas esferas de actividad económica están garantizando esos procesos de sostenibilidad de la vida más allá del mercado y del Estado? ¿Qué papel juegan los mercados? ¿Qué prioridad conceden a las necesidades de la gente los mercados? ¿Quién está asumiendo la responsabilidad última de gestionar la vida? Se abren otra serie de preguntas, digo. Este sería el segundo elemento definitorio, desplazar el eje de atención, descolonizarnos, digamos, del dominio que ejercen los mercados sobre nosotras, ¿no? Y el tercer elemento definitorio sería el papel central que se otorga a la desigualdad entre mujeres y hombres en la comprensión de todo esto. Es decir, se afirma que no existe ningún proceso ni ninguna política económica que sea neutra en términos de género. Sí ciega, sí que no se plantee cuáles son sus efectos, pero todo tiene un impacto de género, afecta de manera diferencial a mujeres y hombres y todo puede reforzar o erosionar las relaciones de desigualdad. Y al mismo tiempo, es la existencia de determinadas relaciones de género lo que permite también que se pongan en marcha determinados procesos económicos. Por poner un ejemplo sencillo, no puedes recortar gastos en el sistema sanitario y mandar a la gente después de una intervención antes a casa si no es porque existe una determinada división sexual del trabajo que va a adjudicar a las mujeres el que les cuiden en casa lo que antes se cuidaba en el hospital y que permite ese ahorro, digamos, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, entender cómo se reconstruye, cómo se regenera la desigualdad de género sería la tercera cuestión. Dentro de una noción amplia de lo que es el género y la desigualdad de género, es decir, que no todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres son iguales, y que este análisis o esta visión no se puede si no se cruza el género con la clase, con el estatus migratorio, con la edad, etcétera. Es decir, que el género entendido también en su cruce con otros sistemas de jerarquización social. Entonces, los tres elementos definitorios por retomar serían democratizar y politizar el conocimiento, ampliar lo que es la idea de economía y de trabajo y sobre todo desplazar y poner en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida y en tercer lugar, entender qué papel juega la desigualdad de género en todo esto. Y en el qué papel juega la desigualdad entre mujeres y hombres, digamos que habría como dos formas de abordarlo. Una es preguntarnos cómo lograr una distribución justa de los trabajos, tanto de los que se pagan como de los que no se pagan, dentro del sistema actual, es decir, cómo acabar con la división sexual del trabajo, pero otra forma de abordar esto no sería desde ahí, sino desde preguntarnos qué tiene que ver el trabajo que se paga y que se adjudica a los hombres con el trabajo que no se paga y que se adjudica a las mujeres. Es decir, ¿qué tiene que ver en última instancia un sistema capitalista que hay trabajos que remunera y trabajos que no remunera, trabajos que valora y trabajos que no valora, con un sistema patriarcal que nos construye distintos y en relación jerárquica a mujeres y hombres? Entonces, ¿en qué sentido decimos que el capitalismo es un capitalismo patriarcal o heteropatriarcal? Entonces, desde esta pregunta, ¿cuál es la visión que se tiene desde la economía feminista del sistema económico? Pues digamos que, en primer lugar, uno de los elementos clave que se distinguen al mirar la economía desde ahí es un conflicto profundo entre lo que decimos los procesos de acumulación o de valorización de capital y los procesos mismos de sostenibilidad de la vida. Es decir, que cuando tu objetivo es hacer beneficios, la vida y satisfacer las necesidades de la vida es, en el mejor de los casos, un medio al servicio de ese fin distinto que es la obtención de beneficios monetarios. Pero no es nunca el objetivo prioritario ni el objetivo final. Que de hecho, solamente se genera vida y se satisfacen necesidades de la vida en la medida en que esta vida sea rentable al proceso de acumulación. Pero que siempre hay dimensiones de la vida que no son rentables y hay vidas enteras que no son rentables. Es decir, que cuando la vida es un medio para el fin de acumulación de capital, la vida no es el fin en sí mismo y aquí hay una tensión profunda que está en la base misma del sistema capitalista, que o garantizas el proceso de acumulación de capital o garantizas los procesos de sostenimiento de la vida. Hay un conflicto entre el capital y la vida. Entonces,
que lo de la conciliación es mentira. La conciliación de los intereses del proceso de acumulación y de los intereses de la vida no es real más allá de momentos puntuales y de acuerdos puntuales, pero la tensión está siempre en el fondo. Y la pregunta entonces es cómo se resuelve esta tensión. Esta tensión se resuelve priorizando uno de los dos procesos. Ni qué decir tiene que en los márgenes de un sistema capitalista, el proceso que se garantiza y al que se otorga prioridad social es al proceso de valorización de capital. Entonces, a esto es a lo que decimos que los mercados capitalistas se ponen en el epicentro de nuestro sistema económico. Son las necesidades del proceso de valorización de capital las que definen qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce, las que definen cómo se reparten los tiempos, cómo se organizan los espacios, cómo en última instancia se organiza el conjunto del sistema económico. Entonces, si ponemos los mercados en el epicentro, lo que garantizamos colectivamente es el proceso de acumulación. Y esto decimos que inhibe o impide que exista una responsabilidad social en sostener la vida. Es decir, que las sociedades capitalistas, uno de sus elementos definitorios sería la inexistencia de una responsabilidad social en el proceso mismo de sostener la vida. En este sentido es una economía pervertida, porque si decimos que economía es sostener la vida y aquí no existe una responsabilidad social en sostener la vida, sino que la vida es un medio al servicio de un fin diferente, lo que decimos es que el sistema capitalista es un sistema económico pervertido. Y sin embargo, necesita que exista vida para seguir sobreviviendo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde se está asumiendo la responsabilidad de sostener la vida? Y aquí lo que decimos es que la responsabilidad de sostener la vida no es colectiva, porque colectivamente garantizamos el proceso de acumulación, sino que se privatiza. ¿Dónde se privatiza? En los hogares. Entonces los hogares serían, desde el punto de vista de la economía feminista, la unidad básica del sistema económico, en el sentido de que es ahí desde donde se está asumiendo la responsabilidad de que la economía funcione en la medida en que entendemos que economía es generar bienestar concreto para personas concretas cotidianamente. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida se privatiza, se delega a los hogares y en los hogares se delega a las mujeres. Entonces, digamos que la responsabilidad final de que la economía funcione está privatizada y está feminizada. No es social, no es colectiva. Entonces, se privatiza y se feminiza. Y se deriva a las esferas que decimos invisibles del sistema económico. Precisamente es esta invisibilidad, no en el sentido, hablamos de invisibilidad no en el sentido solo de que no se paguen estos trabajos, que no se valoren, que no se vean, que no tengan regulación social, que no tengan derechos, sino que ese conjunto de cosas lo que definen es que quien está asumiendo esa responsabilidad no tiene acceso a la ciudadanía económica y social y en última instancia lo que no tiene es capacidad para generar conflicto político y cuestionar cómo funciona el conjunto del sistema desde ahí. Entonces, el conflicto básico entre capital y vida es sostenible en la medida en que se delega a un sitio al que nunca miramos y desde donde nunca hacemos conflicto político, por tanto, desaparece en cierta medida. Es decir, el conflicto, digamos, un sistema económico pervertido puede subsistir en la medida en que el conflicto se delega a las esferas invisibles y se oculta. Entonces, en este sentido decimos que el sistema económico tiene la forma de un iceberg. Para que los mercados puedan seguir en el epicentro tienen que existir todas unas esferas y agentes económicos que sigan realizando su actividad necesariamente en la invisibilidad, entendiendo invisibilidad como el no poder, no acceso a la ciudadanía e incapacidad de generar conflicto y de cuestionar el conjunto del sistema desde ahí. En conjunto, decimos que lo que tenemos es un sistema económico pervertido e inherentemente jerárquico. Entonces, digamos, en este sentido, la desigualdad es intrínseca al sistema y la desigualdad de género y la división sexual del trabajo es intrínseca al sistema económico. Desde aquí, ¿cómo pensamos la crisis? Pues desde aquí la crisis la pensamos no desde los mercados y tampoco desde el trabajo remunerado y desde el salario, sino desde cómo afecta y cómo impacta los procesos de sostenimiento de la vida. Y aquí lo que veníamos diciendo es, la crisis no es el estallido financiero de ahora, la crisis venía de antes. Había procesos vitales que estaban ya en crisis. Hablábamos de una crisis multidimensional y acumulada, que abarcaba cuando menos una crisis ecológica global, una crisis de reproducción social en el sentido de incapacidad de satisfacer las expectativas de reproducción material y emocional de ingentes cantidades de personas en el mundo, es una crisis de reproducción social en el sur global y una crisis de los cuidados, veníamos diciendo, en el norte global. Es decir, que la forma de acceder y de repartir los cuidados que son la base cotidiana de la vida estaba también en crisis. Entonces lo que decíamos es, la crisis venía de antes, estábamos intentando de hecho ponerle el nombre mismo de crisis y decir que lo que estaban en jaque eran los procesos de sostenimiento de la vida humana y no humana a nivel global, porque lo que teníamos es un sistema económico que pone la vida al servicio del proceso de acumulación. Entonces esto era lo que estábamos intentando pensar cuando
momento de la vida. Y sin embargo, recibe desde el primer momento el nombre en grandes titulares de crisis, porque lo que tiene legitimidad para definir lo que pasa en el mundo es el capital y no es la vida misma. Entonces decimos, en principio el estallido financiero no era una crisis en un sentido vital. Lo que sí que se ha convertido en una crisis en un sentido vital ha sido la respuesta política al estallido financiero. Porque aquí lo que se ha visto claramente es que la responsabilidad colectiva ha estado en volver a poner en funcionamiento el proceso de acumulación y de valorización, es decir, recuperar la capacidad de hacer beneficios a costa de un ataque directo a las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces digamos que ahora se ha puesto más visible que nunca ese conflicto entre el capital y la vida y dónde está puesta la prioridad social. Entonces digamos que la crisis lo que nos permite es ver más claro que nunca la perversión del sistema en el que vivimos. Entonces sí es la respuesta política al estallido financiero lo que deriva en un agravamiento de la crisis multidimensional y acumulada que veníamos denunciando ya de antes y que puede derivar incluso o está derivando en una crisis de reproducción social en el norte, o sea, ya no solo en el sur, sino aquí mismo. Entonces, desde aquí, ¿qué decimos? Vamos a vivir momentos de gran aumento de las desigualdades sociales, momentos de paso de situaciones diversas de precariedad a situaciones de exclusión, es decir, crisis de reproducción social. Y ante esto, ¿quién está siendo quien en última instancia absorbe los shocks de la crisis? No estamos siendo, es decir, hay un quiebre en el proceso de acumulación, colectivamente el Estado lo que hace es responder a este proceso de acumulación y dónde se asume la responsabilidad de seguir garantizando que la vida más mal que bien funcione dentro de unas circunstancias absolutamente duras, difíciles, cada vez más en los hogares. Entonces, una vez más, son los hogares, son las personas organizadas en redes en los hogares quienes están respondiendo y quienes están reajustando el sistema. Entonces el ajuste final se está dando en las casas, entre otras cosas porque tampoco hemos sido capaces de poner en marcha otro tipo de redes colectivas para asumir esta responsabilidad de generar el bienestar. Entonces, el elemento último de absorción de los shocks del sistema y el elemento último de reajuste son los hogares y en los hogares las mujeres. Entonces, una vez más, lo que se ve es que la responsabilidad de ajustar está privatizada y está feminizada. Y ante esta cuestión, ante esta situación de crisis, de grave crisis, ¿qué sería lo que plantearíamos desde la economía feminista? Pues plantearíamos dos cosas. En primer lugar, que la crisis no la tenemos que pensar pensando únicamente en recuperar las tasas de empleo y las tasas de salario, sino que lo que tenemos es que poner en el centro, poner como prioridad precisamente esa sostenibilidad de la vida. Y desde aquí lo que nos aparecen son como dos líneas de avances centrales, dos debates clave que tenemos que tener de manera simultánea. Primero, ¿qué es sostener la vida? ¿Qué es vivir bien? Es decir, no podemos escamotear ahora mismo un debate sobre qué entendemos por bienestar. Si bienestar no es acceder a un salario, no es acceder a consumo, si bienestar no es tener un empleo, sino que tienes un empleo y tienes un salario para algo que es el bienestar, la pregunta es, ¿qué es vivir bien? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos organizamos colectivamente para construir una responsabilidad colectiva en garantizar las condiciones para ese vivir bien? Entonces, primer debate que tenemos que tener, y aquí la economía feminista yo creo que se vincula de manera directa con la economía ecológica y con las perspectivas del decrecimiento. ¿Qué entendemos por vivir bien? Y esto significa preguntarnos qué entendemos por necesidades. ¿Y de qué necesidades? No a nivel individual, sino de qué necesidades nos vamos a hacer socialmente responsables, colectivamente responsables. No lo que cada quien entienda, es una perspectiva social y no individualista. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir bien? Primera pregunta. Segunda pregunta, vivir bien y no vivir mejor. Ni mejor que antes ni mejor que otros. Es decir, no es una cuestión de crecimiento constante, sino de sostenimiento. Desde la constancia de que existen claros límites que no podemos sobrepasar. Los límites ecológicos son obvios, pero también límites reproductivos, de la capacidad que tenemos reproductiva y de la capacidad del tiempo, por ejemplo. Y luego preguntarnos también quién nos hemos creído que somos. Tenemos un sistema económico que se basa era imposible María, que nos creamos seres autosuficientes de manera individual yo en el mercado. Entonces, la economía no es un espacio de interacción entre seres autosuficientes, sino es un espacio de interacción entre personas que somos interdependientes. Dependemos unas y unos de otros y de otras. Entonces, la cuestión es, como somos vulnerables, somos cuerpos con necesidades vulnerables, dependemos unos de otros. La pregunta es, ¿cómo establecemos la interdependencia en términos de reciprocidad y con capacidad suficiente de autonomía también? Porque a las mujeres nos ha negado sistemáticamente
automáticamente la autonomía.